Buen día, compañeros y tutor. El día de hoy daré a conocer el análisis procedimental de la reforma constitucional, basado por supuesto en el derecho constitucional colombiano. Todo esto presentado por Carla y Patricia Hernández Velasco. El análisis se realizará al siguiente caso. Un sector político mayoritario en el Congreso de la República considera que se debe hacer una reforma de fondo a la Administración de Justicia. Por tanto, 20 de sus congresistas presentan un proyecto de acto legislativo que busca eliminar las altas cortes, Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, y unificarlas en un solo tribunal o supercorte que asuma todas esas competencias y se integre por miembros escogidos por el Congreso de la República previa nominación de varios órganos del Estado, entre ellos la Presidencia. El proyecto de acto legislativo se aprobó y por ende se modificaron la mayoría de las disposiciones del título octavo de la Constitución Política de 1991 sobre la rama judicial. En el trámite se presentaron las siguientes particularidades. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la Comisión Primera de la Cámara del Senado decidieron realizar una sesión conjunta para agilizar el trámite del proyecto, por lo cual se adelantó en 7 debates. En la primera vuelta se decidió unificar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pero dejar como tribunal independiente a la Corte Constitucional. En segunda vuelta volvió a votarse esta posición y decidió unificar las tres cortes. Como no fue suficiente el periodo de sesión ordinaria para realizar el último debate del proyecto, se convocó a una sesión extraordinaria para terminar el trámite. Ahora, teniendo en cuenta el caso anterior, el análisis que a continuación se presenta dará respuesta a los siguientes interrogantes. El primero, ¿se cumplió con el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de actos legislativos? Segundo, ¿se puede presentar acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo? ¿Cuáles serían los motivos de forma y o de fondo? Tercero, ¿podría derogarse el acto legislativo por un mecanismo diferente a la acción de inconstitucionalidad? Y cuarto, ¿dicha reforma podía hacerse a través de acto legislativo? Si considero que no, indicaré cuál sería el mecanismo de reforma de la Constitución más apropiado para una reforma de este tipo. Bueno, teniendo presente de que el acto legislativo es uno de los mecanismos de reforma constitucional que tenemos en Colombia, es importante dar a detalle un poco de este para poder así analizar si el procedimiento que se ejecutó en el caso fue correcto o incorrecto. Entonces, teniendo presente que el acto legislativo es una de las formas ordinarias de reforma constitucional y que recae la responsabilidad en el Congreso de la República para reformar la Constitución a través de este, sin necesidad de acudir a la ciudadanía, como si sucede, por ejemplo, en un referendo. Este es un mecanismo que depende exclusivamente del legislador, aunque sigue un procedimiento más exigente que el de una ley ordinaria. Ahora, dentro del procedimiento para una reforma constitucional mediante acto legislativo y que analizaremos si fue el correcto en el caso, partimos desde una iniciativa legislativa. Esta iniciativa puede ser presentada por el gobierno, por 10 miembros del Congreso como mínimo, el 20% de los concejales o diputados del país y por parte de la ciudadanía con respaldo de al menos 5% del censo electoral, que es una iniciativa popular, por supuesto. Tenemos el trámite legislativo, la primera vuelta, en donde este primer periodo legislativo ordinario consta de 4 debates. Uno por parte de la Comisión Primera del Senado y asimismo de la Cámara, y 2 de la plenaria del Senado y la plenaria de la Cámara. En total, 4 debates. Para esto se requiere una mayoría exigida de la mitad más uno de los miembros de cada uno y pues se tiene en cuenta que los debates deben respetar, por supuesto, los términos y tiempos previstos en el reglamento del Congreso. El proyecto debe publicarse al menos 8 días antes de ser debatido en la comisión y 15 días antes del segundo periodo, es decir, de la segunda vuelta.
Ahora, en la segunda vuelta, que es el segundo periodo legislativo ordinario, se debe esperar una nueva legislatura. Es decir, el proyecto no puede votarse en el mismo periodo legislativo. Se debe esperar al siguiente periodo ordinario. Generalmente es después de la mitad del año, 20 de julio del siguiente año, por ejemplo. Repetir los 4 debates. Lo mismo. Comisión primera del Senado, comisión primera de la Cámara, plenaria del Senado y plenaria de la Cámara. Se exige nuevamente mayoría absoluta en cada instancia y el texto aprobado en primera vuelta puede ajustarse, pero si se realizan modificaciones sustanciales, el trámite debe comenzar desde cero. Y la aprobación final, si se aprueban los 4 debates sin modificaciones sustanciales, el proyecto se convierte en acto legislativo y no requiere sanción presidencial. Para los controles judiciales y políticos que se ejercen dentro del control judicial para este acto legislativo, la Corte Constitucional revisará este acto legislativo por medio de la acción pública de inconstitucionalidad. Puede realizar un control formal o material de acuerdo pues dentro de lo que reglamenta el artículo 240 de la Constitución Política. Ahora, el control político se puede ejercer en el proceso deliberativo al interior del Congreso. La ciudadanía también de igual manera participa activamente a través del debate público, movilización y si se trata de reformas mediante mecanismos como el referendo constitucional. Y también lo ejercen medios de comunicación, partidos y organizaciones sociales. Bueno, entonces, teniendo claro el procedimiento para un acto legislativo, ya mencionado anteriormente, vamos a dar respuesta al caso de estudio con las 4 preguntas planteadas. La primera de ellas es si se cumplió con el procedimiento para el trámite del acto legislativo, teniendo presente que son 2 vueltas, cada una de 4 debates. Entonces, se puede considerar que no completamente cumplieron el procedimiento, pues debe realizarse, como lo digo, un total de 8 debates, 4 por cada vuelta, en comisiones plenarias separadas en Cámara y Senado. Por lo tanto, que las comisiones primera de ambas cámaras se hayan reunido en sesión conjunta es inconstitucional, pues vulnera el trámite bicameral que exige independencia entre cámaras. También debe realizarse dentro de los 2 periodos legislativos ordinarios. Aunque la ley permite sesiones extraordinarias, estas no son adecuadas para reformar la Constitución, pues puede comprometer la deliberación democrática. Y adicional, solo se llevaron a cabo 7 sesiones y no 8 como lo reglamenta. En la segunda pregunta, tenemos si se puede presentar acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo, de lo cual pues la respuesta es sí. De acuerdo a la Constitución, faculta a la Corte Constitucional para conocer de las acciones contra actos legislativos. Los posibles motivos en este caso son de forma, por la sesión conjunta de comisiones, la reducción del número de debates y el uso de sesiones extraordinarias para acelerar el trámite, y de fondo, por eliminar las 3 altas cortes y reemplazarlas por una sola, podría violar al principio de separación de poderes y de independencia judicial y el de equilibrio institucional. Además, pues otorgaría al Congreso la facultad de elegir todos los magistrados, compromete imparcialidad. Ok, en la tercera pregunta entonces abarcaremos si este acto legislativo puede derogarse con otro mecanismo. La respuesta es sí, mediante el referendo derogatorio, que lo rige el artículo 377 de la Constitución Política, si se llega a demostrar que afecta a derechos fundamentales o principios esenciales del Estado, que como lo mencionamos en la anterior pregunta, sí es así. Adicional, se debe tener en cuenta si el 5% del censo electoral lo solicita dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de este acto, debe convocarse el referendo. En este caso, podría argumentarse que la reforma afecta al acceso a la justicia y el equilibrio de poderes, lo que activaría este mecanismo. Bueno, y para cerrar el análisis de este caso, la última pregunta es si era viable esta reforma mediante acto legislativo o si requería de otro mecanismo.
De esto considero que no. Esta es una reforma estructural que afecta a los principios esenciales del orden constitucional. No parte en que si requería otro mecanismo, sino en lo que está violentando, que son, como ya lo mencionamos, derechos fundamentales, principios fundamentales y en particular la arquitectura de la justicia, lo cual implica pues una reconfiguración total del título octavo de la Constitución y pues que como consecuencia el mecanismo pues adecuado sería una asamblea constituyente y que permitiría redefinir elementos esenciales del sistema judicial con legitimidad democrática directa y que por supuesto no afecten los derechos fundamentales y principios fundamentales dados en nuestra Constitución. Bueno, ya con esto cerraríamos el análisis procedimental de, en este caso, el acto legislativo generado al caso de estudio. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.